Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a Literatura en Caliente, podcast de libros en el que desando, desarmo, desgrano lecturas. Hoy vamos a hablar de un problema contemporáneo de los más acuciantes en el mundo laboral. En el caso puntualmente del periodismo, actividad a la que me dedico, vamos a hablar por supuesto de la polémica desatada por el artículo de Leticia Martín, esta poeta y crítica cultural que hizo realmente una actividad consciente o inconscientemente performática de denuncia pública de sus condiciones laborales de carestía en el diario Perfil, en el que escribió una columna semanal bajo el título de Nadie lee nada. La escritora se encargó de que la gente se entere cuánto gana, 50.000 pesos por mes, y que no cobra hace 6 meses. Y Diario Perfil la publicó de todos modos, aunque después la bajó en su edición digital. Fue una actividad realmente performática que puso a la luz de la opinión pública la situación de los trabajadores de prensa, que es acuciante como la de los trabajadores en general, pero con las particularidades del rubro. Hablé al respecto con el periodista de Infobae, El Destape y C5N, Fernando Soriano, con el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Lecchi, con el director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda y periodista Néstor Centra, y con el filósofo Diego Stulwark, que reflexionaron alrededor de esta cuestión. Espero que se suscriban a este canal, Federico Pasos, también a Literatura en Caliente en Spotify, que dejen un like, que comenten, que le den tráfico a esta publicación, así se puede ver más en el algoritmo de YouTube, y sobre todo les pido que se suscriban. Para mí sería muy importante que eso ocurra, también que me sigan en redes, se los dejo en la descripción de esta publicación. Cuando un amigo me avisó que Leticia Martín, a quien yo no conozco ni había leído nunca, había escrito ese artículo en Perfil que dice ya nadie lee nada o nadie lee nada, y lo empecé a mirar, me impactó mucho porque ella ahí denunciaba que hacía meses que no le pagaban, que no podía cobrar aumentos y que ella sentía que nadie leía nada, y que eso la ponía ante dos formas de desexistencia. Por un lado, la no existencia que supone el hecho de que a uno no le retribuyen el dinero necesario para vivir por su trabajo. Es una suposición de que alguien puede no existir. Y la otra es la desexistencia de no ser leído, en el caso de ella no ser leída, que es una segunda desexistencia para quien trabaja con la escritura, y en general para cualquiera que escriba. La columna de Leticia Martín en Perfil expuso lo que venimos denunciando desde Cipreva desde hace años, y en particular la comisión interna de Cipreva de Perfil, que este año hizo muchas medidas, paros, y bueno, lo más reciente fue también una interpelación que hicieron compañeros y compañeras del gremio a Jorge Fontevecchia de Editorial Perfil y también a Roa de Clarín en la Feria del Libro, planteándole que no se puede hablar de libertad de expresión sin hablar de los salarios de pobreza. Una idea genial, valiente y que salió bien, que fue una profecía autocumplida, ¿no? Me refiero a su título, sobre todo en relación a no solamente que nadie lee en ningún lado, sino que nadie lee tampoco los productos que hace muchas veces, y creo que representa a la mayoría de los trabajadores de prensa. Ella expone lo que cobra, 50.000 pesos por ese trabajo, y además le deben 6 meses. No es solamente que cobra poco, sino lo que se posterga. ¿Es algo nuevo? ¿Es una situación que pasa en los medios en el último tiempo? No. Quizás en la gráfica no se daba de manera tan contundente, pero sabemos que hay otras experiencias por las que se ha pasado, como cuando ocurrió con el diario Crítica y La Nata, lo que pasó con Tiempo Argentino y se terminó construyendo una cooperativa. Entonces, si extendemos la pregunta y suponemos que seguramente es más desigual, porque seguramente habrán algunas notas que sí se leen y otras que no se leen. Es decir, que no se lea nada quiere decir que hay una especie de actitud en automático con respecto a la lectura. Es decir, que se lee solo lo que ya se sabe que se busca. Cierta información, ciertas noticias, ciertas firmas, ciertos nombres, ciertas imágenes, no mucho más. No se lee quiere decir no se investiga, no se lee quiere decir no hay una especie de curiosidad investigativa, no se lee quiere decir no se produce una interlocución entre el editor y el escritor. Me parece que no se lee es
hay que investigarlo un poco. Que están mal pagos, que tienen que tener más de, ya no un trabajo, sino más de 2 trabajos para aspirar a llegar a fin de mes, que dependen mucho de sus condiciones materiales fuera del trabajo, es decir, si tienen otro trabajo, si tienen otro ingreso, si pagan o no alquiler, si tienen una pareja o una familia que acompañe con los gastos, si viven solos, se hace muy difícil. Lamentablemente hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un salario básico de convenio de redactor, que es la categoría testigo de los medios de comunicación, de 520.000 pesos, y eso es así porque los empresarios de medios, dueños de Perfil, de Clarín, de La Nación, de Página 12, de Infobae, hacen todo lo posible por ningunear, por dilatar la paritaria y ofrecen propuestas que son muy a la baja de la inflación. Que un periodista o una periodista pueda expresarse de esta manera también es por lo que pone ella. Nadie lee, porque al no haber correctores, al no haber personas que se dediquen a chequear lo que sale, hizo que esta nota esté publicada. Si no, evidentemente no se lo hubieran dejado publicar. A lo que sí me parece entonces es que si un diario no está apostando fuerte a la lectura, está apostando a un tipo de existencia que ya no está pasando por ahí, ¿no? Y no hablo de Perfil solamente, ¿no? Por supuesto, acá el Perfil en todo caso tiene la autoironía de publicar esa nota. Me refiero en general, ¿no? A un estado general de la cultura, de los medios, sobre todo las empresas de comunicación, que tienen una relación con lo que se escribe, con lo que se lee, totalmente atravesado por automatismos, por estandarizaciones, por estereotipos y por lógica de negocios. Es muy valiente lo que hizo Leticia Martín, y hay que reconocer que además ella misma dijo: no sé si quiero seguir trabajando en este medio. Me parece de una valentía extrema en este mundo tan cruel que nos toca vivir en este momento. En el último relevamiento que nosotros hicimos, el 76% de compañeros y compañeras estaba con salarios por debajo de la línea de pobreza. Eso hacía que más de la mitad tengan 2, 3 o 4 trabajos para poder llegar a fin de mes. Como planteó Leticia, esto no solamente afecta la vida de las personas, su salario desde ya, sino también la calidad periodística. Lo que termina pasando es que se degrada el oficio, y esos son responsables también los empresarios. Cuando yo empecé a trabajar de esto, con un trabajo solo podías vivir bien, hace 25 años. Al poco tiempo se empezaron a necesitar 2 y ahora se necesitan 3 o 4. El trabajo del periodista está cada vez más bastardeado y bueno, eso le pasa a la mayoría. Yo en mi caso me considero un privilegiado, pero tengo 4 laburos. Y así, bueno, nos pasa a todos. Lo que espero que haya logrado es que más gente conozca nuestra situación, porque hay un problema también de los periodistas más importantes, sobre todo es que no hablan de la situación de los periodistas más, de los trabajadores, de los más obreros, de los que están abajo y no se ven lo que hacen. En general no se habla. Es bastante paradójico. Así que espero que esto sirva para algo. Tengo muchas dudas al respecto igual.